Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Andrés Borelo, bienvenidos a mi canal, a otra entrega, a otro video. Para que me olvide de prender la luz. Ahora sí. A otro video de historia en el cual la propuesta para la clase, para el encuentro, para el debate de hoy va a ser abordar ya así un poco más en detenimiento algunos contenidos mínimos que creemos indispensables en este contexto de suspensión de clases presenciales y tratando de los docentes, las docentes buscar establecer puentes, vínculos con nuestros estudiantes y bueno, mi propuesta, mi idea, como la de muchos otros colegas, ha sido esta, recurrir a esta plataforma YouTube para de alguna u otra manera grabar algunas clases, algunos desarrollos, explicar algunos temas para que puedan ser abordados y abordados por ustedes desde sus casas y bueno, podamos también interactuar, intercambiar ideas y demás en la caja de comentarios y demás. Así que eso desde ya está claro, pueden hacerlo. El video pasado, el video anterior a este, era una especie de resumen, podríamos decir, muy a largo plazo, muy extenso, eso lo reconozco, pero quería de alguna manera que fuera así, porque es un resumen de todo el siglo XIX o de lo que me interesaba a mí que medianamente debíamos saber, algunas pequeñas pistas para empezar a charlar y empezar a problematizar estos ejes que me voy a proponer de acá en adelante. Y el primer eje es justamente la Primera Guerra Mundial como uno de los primeros grandes temas que deben ser analizados. No porque aquí, ni porque yo como profesional, ni en mis materias y demás veamos historia militar. A mí no me interesa la historia militar en sí. Sé que hay gente que la disfruta, le gusta mucho. Sé que hay especialistas de renombre que pueden hacer buenas lecturas, buenas interpretaciones, buenos seguimientos de la historia militar. No es mi caso. A mí no me interesan las batallas en sí. No me interesa la batalla de Verdún. No me interesan los frentes, el frente oriental. No nos viene el caso para lo que queremos trabajar hoy. Sí me parece oportuno que pensemos la Primera Guerra Mundial en clave de una lectura, me parece a mí, geopolítica e histórica. Y en ese sentido, en pensar la Primera Guerra Mundial no como un simple estallido, ¿sí? Sino que sí, fue un estallido, pero fue un cúmulo de otras situaciones que creo yo debemos detenernos mínimamente a explicarlos para darle una mirada y una interpretación más holística y más completa. Si no, creo que hacemos una mirada un poco chata, un poco superficial de la guerra. Y de ahí que en el video pasado hacíamos ese pequeño resumen del siglo XIX para entender, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de Primera Guerra Mundial y cuando hablamos de la crisis y la depresión de 1873, de los últimos 20 años del siglo XIX, bueno, ya sabemos medianamente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de Primera Guerra Mundial, en realidad obviamente no se conocía en ese entonces como Primera Guerra Mundial, sino que era la Gran Guerra, ¿sí? Fue este conflicto que podríamos decir que nadie buscó, pero que en muy poco tiempo gran parte de los países de Europa se vieron inmersos. Es un conflicto, no sé si raro de entender, sí bastante complejo, tiene sus interpretaciones y a partir de sus interpretaciones son las conclusiones a las cuales podemos llegar. A mí me gusta hablar bastante más de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial antes que de la guerra en sí, por esto que les decía al principio. Es quizás mucho más sencillo hablar del desarrollo de la Primera Guerra, ¿sí? Y hay muchísimos videos que hablan del desarrollo de la... Digo videos porque estoy en una plataforma de videos, pero hay muchísimo material que habla del desarrollo de la guerra, ¿sí? No así tanto material sobre los antecedentes de la guerra, ¿sí? Y uno de los materiales clásicos
de la Primera Guerra Mundial, como también mencionábamos en el video pasado, es el texto de Vladimir Ilich Lenin, ¿sí? Uno de los pilares de lo que después va a ser la Revolución Rusa, y vamos a tener un video exclusivamente sobre la Revolución Rusa, pero en este caso Lenin, quizás después también vamos a volver a hacer una pequeña biografía, a ver quién es y demás. En este caso Lenin lo que va a hacer es en 1916 escribir este panfleto, y va a hacer un estudio pormenorizado y detallado de lo que es el imperialismo, ¿sí? Siendo él coetáneo, ¿sí? Siendo él haber nacido en 1870, eso le permitió prácticamente vivir y nacer junto con el imperialismo, ¿sí? Él decía que el imperialismo era una fase más dentro de este etapismo evolucionista que concebía Marx, sin decir que es evolucionista, ¿no? Pero en esta sociedad y este avance y esta historia de la lucha de clases concebida por etapas con distintos modos de producción, Lenin va a decir que Marx no concibió, porque no vivió la época del imperialismo como una etapa superior al capitalismo que muy bien había descrito y había trabajado Karl Marx. Entonces, para entender estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial, que podríamos, forzando un poco, y a mí me parece que está bien, hay que hacerlo, hay que animarse a hacerlo, todos los antecedentes están inmersos dentro de lo que entendemos por el imperialismo, porque estamos hablando, por ejemplo, como uno de los antecedentes, una de las causas de la Primera Guerra Mundial, el colonialismo, la famosa paz armada, la gran crisis capitalista económica que se prolonga del 73, 74, 75, las últimas 2 décadas, ¿sí? La década del 70, la década del 80 y parte de la década del 90, ¿sí? Y vamos a tener ahí una pequeña chispa en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿sí? Y hay que, obviamente, diferenciar entre causas o antecedentes estructurales y coyunturales, ¿sí? Porque no es, por ejemplo, la misma importancia el asesinato del archiduque, quizás sí para la familia, quizás sí para el contexto del momento y demás, pero visto en perspectiva a más de un siglo de desatada la Primera Guerra Mundial, visto en perspectiva, ¿sí? El asesinato vendría a ser para nosotros una chispa, ¿sí? Que va a disparar el cúmulo de las otras condiciones previas y que yo ya mencioné, el colonialismo, la paz armada y demás. Tenemos ahí como varias causas estructurales, que son más a largo plazo, y coyunturales, que son más a corto plazo, que necesitamos entender y comprender para hablar de Primera Guerra Mundial. Entonces, que un nacionalista serbio, Serbia como país no existía, sino que estaba inmersa dentro del Imperio Austrohúngaro, que un nacionalista serbio en reclamo de independencia al rey austrohúngaro cometa el atentado de asesinar al heredero del trono, ¿sí? Ni más ni menos, mete 2-3 tiros, ¿sí? Un desfile. Hay una película muy buena, se llama Asesinato en Sarajevo, si tienen ganas de verla, un poco vieja, pero es bastante fiel. Es un evento importante, es un acontecimiento importante, es una causa coyuntural porque es un quiebre, ¿sí? Pero es lo que algunos historiadores van a decir la chispa, que va a encender esa mecha, ¿sí? Pero no termina de explicar lo que es la Primera Guerra Mundial. No termina de entenderse cómo en menos de una semana, 10 días, Hoffman lo describe muy bien en este otro libro. En el video anterior del siglo, cuando hablamos del largo siglo XIX, hablamos de la biblioteca de Erich Hoffmann. Me estoy yendo por las ramas, perdón, soy un poco así. Pueden pausar el video e ir retrocediendo para si se pierden. Pido disculpas, me tengo que acostumbrar a ciertos formatos. Erich Hoffmann escribe esta biblioteca del siglo XIX, podríamos ir, no me acuerdo cómo le dicen acá, pero es como la biblioteca de Hoffmann del siglo XIX, que es la era de la revolución, que no lo tengo ahora, la era del capital, ¿sí? La era del imperio, lo que sería el largo siglo XIX para él, ¿sí? Y después, tiempo después, publica este gran libro, criticado por muchos también. Yo puedo encontrarle algunas críticas, pero me parece que para una primera lectura del siglo XX está muy bien. Se llama Historia del siglo XX. Hoffmann vivió casi todo el siglo XX. Fue una persona muy longeva.
por lo cual le escribió mucho de recuerdo, datado y con mucha fuente y demás, pero me parece un excelente libro de historia del siglo XX para empezar a leer historia del siglo XX. Y él acá hace un buen detalle de la primera Guerra Mundial. Él un poco en realidad se sitúa en algunas teorías que tengo ganas de trabajarlo en el canal en algún momento. Habría que ver si me da primero los seguidores, que es importante, a ver qué quieren escuchar y qué no. Pero él se mete un poco, como que entra y sale en las teorías que están trabajando hoy Enzo Traverso, François Furet, Ernst Nolte y demás, cuando hablan de que en realidad en Europa ha habido una guerra civil europea que va desde el 14 o el 17, según qué autor lo fecha allí, con su respectiva carga ideológica, y que termina entre el 45 y el 47. Todo lo que sucede allí, las dos guerras mundiales, la guerra civil española, los distintos, la revolución alemana, los años 20, la propia revolución rusa y demás, dicen estos autores que son como estallidos propios de una gran guerra civil europea. Por ahí podremos volver un poco. Pero él, en este capítulo que se llama La época de la guerra total, juega un poco con eso. No sé si adhiere o no a estas teorías, pero él trata en este mismo capítulo todas las dos guerras, tanto la primera como la Segunda Guerra Mundial, y hace una reconstrucción bastante interesante de las dos, hace una mirada en perspectiva de la guerra que está bastante bien. Ahora voy a leer un pequeño fragmento de acá que me gusta bastante. Pero bueno, por sí solo el asesinato del heredero al trono no termina de explicar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que sucede el 28 de junio, si no me equivoco. Está acá también la fecha. Soy horrible para las fechas, pero si no me equivoco es el 28. Pero también hay otros factores, ¿sí? Y uno de ellos es la paz armada. Esta expansión capitalista que había entrado en crisis, ¿sí? En los últimos 20 años del siglo XIX, había encontrado en los estados modernos, estados-nación modernos que se habían construido y consolidado con estas nuevas coaliciones de poder entre la nobleza y las monarquías que no terminaban de morir y las burguesías que ya tenían poder económico y exigían poder político, habían encontrado en las armas y en la carrera armamentista, primero, las burguesías un salvataje a una crisis y una caída de los precios, ¿sí? Y también la identidad nacionalista y la construcción y reforzar el nacionalismo había encontrado en las armas y en la carrera armamentista y en la disputa armamentista, ¿sí? Una cuestión de ostentar el poder. Es lo que se llamaba la paz armada durante años, ¿sí? Porque si bien nadie se enfrentaba entre sí desde 1890 a 1914, no había grandes enfrentamientos militares, todos tenían y ostentaban y mostraban al resto de las potencias europeas qué armas eran las que poseían y las que tenían para utilizar. Obviamente, entendido en su conjunto, no se termina de comprender si no hablamos del colonialismo, como otra de las facetas de las caras de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, entendiendo el colonialismo como este capitalismo en crisis que busca de alguna u otra manera extenderse, salirse de sus límites geográficos conocidos e incorporar mercados, incorporar territorios productores de materia prima, ¿sí? De una manera violenta, de una manera militarizada, de una manera armada, forzada, ¿sí? Incorporar esos territorios para esos países potencia, y así aumentar su explotación y sus márgenes de ganancia. Esto va a ser, también lo decíamos creo en el video pasado, esto va a hacer que, por ejemplo, el reparto de África se dé entre las principales potencias del mundo, del mundo europeo, no sé. Por ejemplo, la historia de Hobsbawm es particular. Él nace en Egipto, Eric Hobsbawm nace en Egipto, ¿sí? Sin embargo, él es inglés. ¿Por qué? Porque Egipto era una colonia inglesa, perdón. Entonces, lo que le posibilita a Hobsbawm hacer sus estudios en universidades inglesas, por ejemplo. O, no sé, la misma Sudáfrica, colonia inglesa, o distintos países que hay en Europa. En Costa de Marfil se habla francés, por ejemplo, como si bien eso los idiomas se está discutiendo bastante últimamente, en muchos países de África en los últimos años se ha discutido bastante, pero a lo largo de la historia
se han puesto como idiomas oficiales, y muchas veces el idioma oficial tiene que ver con cómo esas o qué zonas fueron colonizadas por determinados países, ¿sí? Donde uno va, no sé, Marruecos, Etiopía, Egipto y demás, hay como siempre un doble idioma, un idioma europeo y un idioma autóctono, local, si se quiere. Eso tiene que ver también con la colonización que se da en estos años. En paralelo entonces a este doble juego de colonialismo, ¿sí? Y en paralelo a esta paz armada se da una tercera pata, podríamos decir, que es la política de alianzas. Así que es fundamental, primero, para sostener la paz armada, es fundamental para tener un equilibrio en Europa en caso de que suceda un estallido armado que nadie quería que sucediera, porque todos se estaban preparando por si sucedía. Se va a dar una serie de alianzas más de estilo defensivo y que buscaban de alguna manera mantener el equilibrio de poder, además de mantener intereses particulares de cada estado, mantener un equilibrio de poder dentro de lo que va a ser Europa y fuera de lo que iba a ser Europa en cuestión de reparto de territorios. Entonces, en ese trípode de que va a ser el colonialismo, la paz armada y esta política de alianza, y que también podríamos agregarle la Gran Depresión o producto de la Gran Depresión de 1870 y 1890, esos 20 años que habían vuelto a esos estados profundamente irracionales, competitivos, fuertemente militarizados, ¿sí? Invasores de territorios extranjeros y demás. Es como un caldo de cultivo que se va a producir en Europa, ¿sí? y que va a terminar desatando el asesinato del archiduque Francisco Fernando por este grupo de nacionalistas serbios, ¿sí? Que de alguna manera, a modo de chispa, que explote todo ese cuádruple contexto de antecedentes que estábamos mencionando. Hobsbawm lo señala aquí muy bien cuando plantea el estallido de la guerra, ¿sí? Y que dice Hobsbawm, página 30 del libro Historia del siglo XX, creo que es capítulo 1, sí, capítulo 1, la época de la guerra total. Empieza diciendo que no hay espacio en este libro, ¿sí? Un libro de 500 páginas, no hay espacio en este libro para analizar los orígenes de la Primera Guerra Mundial, que este autor ha intentado esbozar en la Era del Imperio, es decir, el libro anterior. Comenzó como una guerra esencialmente europea entre la Triple Alianza, constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia, o el Imperio zarista habría que llamarlo, y las llamadas potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro. Serbia y Bélgica se incorporan inmediatamente al conflicto como consecuencia del ataque austríaco contra la primera, es decir, de cuando Austria-Hungría, ahora lo vamos a volver a explicar, y cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿sí? Contra la primera, que de hecho desencadenó el inicio de las hostilidades, es decir, que es lo que está señalando acá muy rápidamente Hobsbawm. Serbia asesina al heredero al trono, archiduque Francisco Fernando, ¿sí? Como consecuencia el Imperio Austrohúngaro, para haber matado justamente a su heredero, le declara la guerra a Serbia. Rusia, que era aliada de Serbia, se alía y le declara la guerra, y ahí se empieza a desatar por esas alianzas que habían estado tejiendo durante tantos años, más defensivas que ofensivas. Se activan los distintos dispositivos defensivos y termina media Europa o toda Europa batallando entre sí. Serbia y Bélgica se incorporaron inmediatamente al conflicto como consecuencia del ataque austríaco contra la primera, es decir, contra Serbia, que de hecho desencadenó el inicio de las hostilidades, y del ataque alemán contra la segunda, es decir, Alemania atacó a Bélgica, que era parte de la estrategia de guerra alemana. Turquía y Bulgaria se alinearon un poco después junto a las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría, mientras que en el otro bando, la Triple Alianza, recordemos, Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso o Rusia, como quieran verlo, dejó paso gradualmente el otro bando dejó paso gradualmente a una gran colisión. Se compró la participación de Italia. Italia primero participa del bando alemán y después en 1915 se pasa al otro bando, al bando vencedor, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso cuando hablemos de fascismo. Y también tomaron parte del conflicto Grecia, Rumania y en menor medida Portugal. Como cabía esperar, Japón intervino casi de forma inmediata para ocupar posiciones alemanas en el extremo oriente, ¿sí? Fíjense, el Imperio Alemán tenía posesiones, ¿sí? En lo que va a ser el sur y sudeste asiático,
¿sí? El Extremo Oriente le va a decir ahí, y Japón rápidamente despierta y para sus antenas para recuperar esa hegemonía que buscaba en el mar japonés allí, ¿no? Y el Pacífico Occidental, dice, pero limitó sus actividades a esa región, dice Japón. Los Estados Unidos entraron en la guerra recién en 1917 y su intervención iba a resultar decisiva. Dice, ese pequeño párrafo donde expresa y esa política de alianzas, esas alianzas y demás. Después se mete en el tipo de guerra que va a llevar adelante Alemania, ¿sí? Va a decir que Alemania no pierde ningún conflicto y demás. Este es un gran capítulo para leer de este gran historiador que yo recomiendo y me gusta mucho. Entonces, entendamos que la Primera Guerra Mundial tiene una gran causa que va a ser el imperialismo, ¿sí? Y que podemos hablar de que es el propio imperialismo, ¿sí? El imperialismo en el afán de esas potencias europeas de tratar de conquistar y salvar a un capitalismo en crisis por medio de la violencia, la ocupación forzada de territorios y demás, ¿sí? Va a desencadenar el colonialismo, la paz armada, la política de alianzas, la gran crisis capitalista de 1873 en adelante es en parte del capitalismo y del imperialismo, pero que la ven a ser el propio capitalismo en sí. Y el asesinato del archiduque, ¿sí? Es la última gota en ese caldo de cultivo. Al respecto, Lenin, que es un libro que considero hay que trabajar bastante, que se lee poco y debería leerse un poco más, hace algunas definiciones sobre el final, ¿sí? Cuando tiene el último capítulo donde habla de ubicación histórica del imperialismo y dice, como hemos visto, el imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista. Con ello queda ya determinado el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace única y precisamente de la libre concurrencia, es el tránsito del capitalismo a un orden social económico más elevado. Es decir, el imperialismo es una etapa superior, como dice el título, un orden económico y social más elevado. Hay que poner de relieve particularmente 4 variedades principales de monopolio o manifestaciones principales del capitalismo monopolista. Es decir, este capitalismo monopolista o imperialismo se manifiesta o tiene 4 manifestaciones, característico del periodo que nos ocupa, dice. Él está escribiendo un año antes de la Revolución Rusa, 1916, ya en plena Primera Guerra Mundial. Dice, y voy a resumir, solamente leer los primeros 2 renglones. Primero, el monopolio es un producto de la concentración de la producción en un grado muy elevado de su desarrollo. Son las alianzas monopolistas de los capitalistas, cárteles, sindicatos, trusts. Segundo, dice, los monopolios han conducido a la conquista recrudecida de las más importantes fuentes de materia prima, particularmente para las industrias fundamentales y más caracterizadas de la sociedad capitalista, la huellera y la siderurgia. Tercero, dice, el monopolio ha surgido de los bancos, los cuales, de modestas empresas intermediarias que eran antes, se han convertido en monopolistas del capital financiero. Y cuarto, estoy resumiendo, vayan a leer el libro, se puede conseguir en internet porque son libres de derechos. Cuarto, el monopolio ha nacido de la política colonial. A los numerosos viejos motivos de la política colonial, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de materia prima, por la exportación del capital, por las esferas de influencia, esto es, las esferas de transacciones lucrativas, concesiones, beneficios monopolistas, finalmente, por el territorio económico en general. Me parece que está muy bueno, que hay que darle una mirada a este texto que sirve para entender los orígenes de la Primera Guerra Mundial, que sirve para entender el imperialismo como una política que llevaron adelante la mayoría de los estados europeos, para entender también cómo ese imperialismo es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, y también para empezar a pensar en el presente como nuevos estados, o estados que ya existían en este momento porque se han reconfigurado, actúan como nuevos imperialistas en un contexto del siglo XXI donde ya no es la conquista militar y la avanzada militar lo que prima, aunque hay algunos países que todavía siguen con esa lógica y esa dinámica, sino que hay otros tipos de imperialismos que son bastante interesantes de analizar. Quiero cerrar el video, ¿sí? Prometí que iba a hacer videos más cortos y quiero hacerlo. Encontré en internet un artículo que se llama Del frente a casa, cartas desde la guerra, que por ahí lo puedo poner en la caja de comentarios a ver qué les parece.
y tiene una serie de testimonios de soldados que 100 años después de la guerra se recuperaron algunas cartas de eso, que esos soldados enviaban, y que me parecía interesante porque pueden tener o se puede adquirir cierta dimensión de lo que pensaban la gente común, mayoritariamente hombres que batallaban en la guerra. Lo que voy a leer son algunos extractos, y en la caja de comentarios les voy a dejar el link del enlace, que es la página de DW. Dice, escribiendo algún soldado, una carta anónima del 21 de febrero, dice: varios soldados heridos concuerdan en que, si insisten en enviarnos a morir de forma tan estúpida como hasta ahora, entonces les daremos un poco de su propia medicina por el trasero, para que también sepan cómo se sienten. De un cabo a sus padres, dice: estamos bastante cerca de los franceses. Nos lanzan papeles donde nos avisan que de su lado el asalto es inminente y nos piden que abramos fuego para detener esa ofensiva. Otra carta más. Dice, estoy leyendo las primeras, no tengo la más remota idea de para qué debemos seguir luchando. Quizás para que los periódicos puedan publicar una historia que no es la real. Quien desea que la guerra continúe no puede ser llamado nunca más ser humano. La desesperación no puede ser mayor en territorio enemigo, así como en casa. Solo puede quedar gente que no tiene idea de todo esto. Demuestran estas cartas, la mayoría que leí anónimas, que la guerra, muy lejos de ser o de estar en la mente de los soldados, de los que batallaban día a día, la guerra estaba presente más que nada en los sectores de poder de Europa, ¿sí? En los que buscaban mantener instituciones, mantener ciertos privilegios y ciertos prestigios, sin importar lo que eso implicaba en la mayoría de la población, la mayoría de la población que iba al frente de batalla, mayoritariamente hombres, pobres, trabajadores. Hasta acá, esto espero que se haya entendido. Voy a hacer, repito, videos bien breves como este sobre antecedentes, ponerle, por ejemplo, este caso, antecedentes de Primera Guerra Mundial y medio por encima trabajar imperialismo. Espero que se haya entendido. Cualquier crítica, sugerencia y comentario saben que lo pueden hacer acá en la caja de los comentarios. Yo soy Andrés Borelo. Espero que puedan compartir el video, que les sirva si los están trabajando en clase con algún docente, alguna docente. Mi saludo a ella y a ustedes estudiantes que quizás no me conocen. Espero hacerme entender. Nos encontramos, ojalá, en el próximo video para abordar nuevos temas de historia en esto que hemos llamado Blog de Historia de Profe en Cuarentena. Saludos.